Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia que tiene que ver con el tema de la salud en los deportistas de alto rendimiento y los negocios deportivos. Esta conferencia que impacta a la licenciatura de Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento, en tanto que el espectáculo deportivo también es una de nuestras áreas de estudio, de nuestros ámbitos de estudio. Los negocios deportivos vienen también como parte de esta cuestión del espectáculo que las audiencias pueden consumir. Y en ese sentido, pues hemos invitado al doctor Ernesto Prado. Él es doctor del primer equipo del Cruz Azul, a que nos comparta su experiencia y la relación que él encuentra también entre este tema y los negocios deportivos. ¿Qué tan importante es la salud? En nuestra formación como administradores de negocios de entretenimiento, pues sí es importante también considerar todos estos aspectos. Entonces, sin más, pues recuerden, jóvenes, que tenemos la oportunidad de levantar la mano si hay alguna pregunta o dejarlas en el chat. Si hay alguna pregunta, pues yo se la hago llegar al doctor. Abriremos un espacio más adelante de preguntas y respuestas y el doctor nos estará comentando esta interesante conferencia. Entonces, sin más, pues los dejo con el doctor Ernesto Prado. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, Amado. Es un gusto aquí que me hayan tomado en cuenta y voy a aportar lo que yo tengo aquí. Ahí les dejo mis datos antes de que se inicie. Ahí, con mucho gusto estoy a la orden. Yo tengo 15 años aquí en Cruz Azul. He tenido el trayecto desde que son las fuerzas básicas hasta ahorita el equipo de primera división. Y obviamente a estos distintos niveles se lleva a cabo una administración deportiva. Entonces, ahorita les voy a comentar quiénes o a platicar quiénes forman todo este grupo tan importante para que se puedan llevar a cabo los objetivos que se tienen planeado cuando inicia un torneo. Le pongo continuar aquí nada más, ¿verdad? Para que se... Sí, doctor, adelante. Siguiente diapositiva, okay. Continuar. Entonces, aquí les dejo mis datos. Con gusto, ahí está mi correo. Para cualquier duda a nivel personal, con gusto la atenderemos. Bueno, el título es ¿Quién cuida la salud de los deportistas de alto rendimiento? Obviamente, el médico del deporte es el que... Me voy a quitar el cubrebocas, el médico del deporte es el de primer contacto para cuidar la salud del deportista, pero como le puse aquí en un subtítulo, la relación del médico del deporte y el administrador deportivo. Les voy a platicar, antes de que se inicie, cómo se estructura todo lo que es, en este caso, el fútbol, para que ustedes, yo sé que ustedes son unos buenazos en administración, pero lo que me interesa a mí que sepan cómo es el movimiento dentro de un equipo de alto rendimiento, de deportistas de alto rendimiento, porque aquí trabajamos con deportistas de alto rendimiento. Entonces, es importante que ustedes conozcan toda la estructura, cómo está organizado, cómo está la logística para que ustedes puedan actuar y para que no se les escape nada, porque eso es importante. Cuando hay una eventualidad, lo más valioso es que ustedes la sepan resolver. Porque siempre en el fútbol dicen que la única constante es lo inconstante, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan cómo se desarrolla todo esto. Y por eso les voy a platicar más o menos la experiencia que tenemos aquí, en este caso en el equipo Cruz Azul. Y bueno, en forma de resumen, vamos a compartir y recomendar mi experiencia para que un administrador de negocios, comunicaciones y entretenimiento pueda comprender la importancia del componente salud. Obviamente aquí el tema que vamos a platicar es la salud del deportista con ayuda de ustedes, dentro de una industria que es la industria deportiva. Acuérdense que aquí nuestra materia prima es el jugador. El jugador, todo lo que vamos a platicar es en torno al jugador, para que se cumplan esos objetivos que vamos a hablar. Vean, aquí el papel del médico del deporte. Les pongo toda esta estructura. Yo pongo en amarillo al gerente deportivo, el área médica, logística y CT, que es cuerpo técnico, porque ustedes van a tener mucha relación con este tipo de áreas.
más con las que tengo aquí marcado con color amarillo. Vean toda la estructura, todo lo que se mueve a nivel o alrededor de este equipo de fútbol. No solo, obviamente varía un poquito en fuerzas básicas y primer equipo por el presupuesto que manejan y por dicen las piernas de oro, porque hay jugadores muy caros que tenemos que cuidar y tenemos que estar al pie del cañón con esos jugadores para que nos rindan. Y acuérdense que entre más tiempo jueguen, para nosotros es una ganancia, y entre menos tiempo jueguen es una pérdida. Entonces, por eso tenemos que estar ahí al pendiente con todo lo que es la salud del jugador. Y aparte, pues es nuestro cheque al portador, ¿no? Entonces, ustedes van a platicar, por ejemplo, o van a tener mucha comunicación con lo que es nosotros, que es el área médica, y que a su vez el área médica tiene lo que es lo que es el área de nutrición, el área de readaptación deportiva, y así como la pongo aquí aparte traumatología y no la pongo dentro del área médica porque a veces, por ejemplo, cuando tenemos alguna fractura, tenemos algún problema que se tenga que corregir quirúrgicamente, nosotros tenemos ya nuestros médicos que ustedes también van a formar parte, porque si nosotros les decimos, ¿sabes qué? Necesitamos llevar a este jugador con el especialista de tobillo, con el especialista de mano, con el especialista de columna, ustedes van a facilitarnos todo. Por eso es la importancia de la relación entre el médico del deporte y ustedes. Tenemos el coaching, que ahorita ya es parte importante de lo que es en un equipo de fútbol, tener buenas instalaciones, tener la utilería que esté al 100%, porque acuérdense que ellos son los que proveen la armadura de nuestros luchadores, que es el uniforme, los zapatos, las calcetas, todo esto ustedes tienen que coordinar, porque todo esa, imagínense, a veces transportamos hasta 5 costales de ropa, más otros costales de lo que son zapatos, toallas, todo lo que va a necesitar el jugador para su partido. Entonces ustedes tienen que coordinar cómo va a viajar la utilería, porque normalmente acuérdense que cuando hay vuelos, el gran problema es el peso de las cosas. Ustedes tienen que coordinar todo eso para que no tengamos ningún contratiempo o no se tenga ningún contratiempo y le quite horas al traslado, que ya después vamos a tocar esos temas. Y lo que es parte importante también del marketing, ¿no? Como piezas o pilares de aquí del manejo de todo esto de la administración deportiva, el área de comunicación, y pongo aquí en talentos deportivos porque ustedes, si nosotros tiene un poquito de tiempo, y lo voy a decir, que no tenemos búsqueda de talentos. Ahorita lo vamos a mencionar adelante, porque la búsqueda de talentos, si ustedes hacen una buena metodología para buscar talentos desde fuerzas básicas, imagínense cuánto no vale un jugador ya que lo empieza a ver otro equipo en el extranjero, etcétera. Entonces, es otro cheque al portador que nosotros, la verdad, tenemos un poquito de años que lo dejamos de hacer. Ahorita se quiere volver a retomar esa área que es la búsqueda o talentos deportivos para retomar ese ingreso interno económico, ¿no? Porque al fin y al cabo recuerden que todo va a ingresos y egresos de dinero, ¿no? Bueno, ya más o menos le platiqué la estructura. Ahora vamos a ver, más o menos ustedes ya saben, no les voy a contar. Ustedes para administrar tienen que tener ciertos puntos bien marcados y dentro de esos es la planeación. Aquí en la planeación ustedes o todos nosotros nos tenemos que sentar a ver el calendario de objetivos. A veces estos calendarios se planifican 6 meses antes del evento. ¿Por qué? Porque por los vuelos, por los hoteles. Acuérdense que a veces se juntan las fechas con los periodos vacacionales y yo he visto que ahí es donde ustedes sufren mucho. Porque imagínense que se vaya a un lugar y no haya la estancia del equipo por la demanda de vacacionistas, entonces se debe hacer ese calendario con mucho tiempo de anticipación, porque es bien importante, porque nos ha pasado a veces, entonces ese calendario es sumamente importante, por eso se los pongo aquí en rojo, para que pueda ser todo se lleve de forma
como uno lo planeó, ¿no? Entonces, la otra es la coordinación. Le puse aquí, si se tiene la habilidad de hacerlo, es lo que marca la diferencia. Es más importante cuando se asumen las áreas económicas, deportivas y administrativas, lo que les mencionaba anteriormente. Todos estos tenemos, siempre es una mesa redonda entre todas estas de cuerpo técnico, área médica y el área administrativa. Ya de ahí ellos se coordinan y mandan a sus gentes representantes para coordinar todo esto. Entonces, esa coordinación es lo que yo les decía, cuando se presenta una eventualidad, porque no todo es constante, ¿eh? A veces surgen eventualidades y por eso les puse aquí, si se tiene la habilidad de hacerlo es lo que marca la diferencia. Esa es la parte bien difícil que yo he visto con ustedes, que cuando se suscita algo que no tenías en el calendario o planeado, viene ese problema que para ustedes yo veo que es muy difícil porque lo tienes que resolver de momento y ya. Entonces, pero si se tiene toda esta habilidad, créanme que eso es lo más valioso que nosotros vemos de un administrador deportivo. Y los financiamientos, recursos endógenos y recursos exógenos. Toda el área de la gerencia deportiva se encarga de este tipo. Acuérdense que en un equipo como Cruz Azul no es solo gastar dinero, es también ahorrar dinero. Y de esta manera se hace un presupuesto de todo lo que se va a gastar, por ejemplo, en un torneo de Liga MX y aparte los torneos extranjeros. En los endógenos tenemos lo que les comentaba, por eso lo puse en el esquema anterior, lo de la búsqueda de talentos. Tiene años y les digo honestamente que no sacamos ningún talento, porque se cambió la reestructura y la verdad y mermó un poquito eso y no hemos tenido ningún talento. El último, de los últimos que salieron fue Julio César Domínguez, el Cata. Entonces, son de la última camada que tuvimos. Entonces, esta parte de recursos endógenos es bien, bien importante, porque ustedes saben, si un jugador se vende al extranjero, siendo o viniendo de lo que es las filiales de Cruz Azul, primer equipo, y después proyectarlo al extranjero, créanme que es una inversión económica bastante grande, bastante grande. Entonces, acuérdense que todo esto se debe autofinanciar. Entonces, por eso es bien importante, más nosotros la venta de ropa interna aquí en el club, etcétera, etcétera. Y lo que es el recurso exógeno, que ya ahí es donde forma parte importante lo que es el marketing, toda esa comunicación para jalar más gente, para meter más recursos con patrocinadores, etcétera, etcétera, que ustedes ya saben. Esa es otra parte, televisoras, patrocinadores, que es también otra cantidad fuerte de ingresos económicos. Y vamos a ver la capacidad de selección del personal. Ustedes deben de seleccionar bien a su personal. Yo les aconsejo que nos ha pasado que llega gente que no conoce totalmente el área de lo que es una logística deportiva. Por eso me atreví a ponerle la gráfica anterior. Todo esto, ustedes como administradores van a tener control de seleccionar a su personal que les va a resolver los problemas. Tienen que ser muy finos ¿cómo se llama? En la selección de ese personal. Y por qué no, también ya a nivel de contratos y todo, seleccionar un buen deportista, porque eso también ustedes lo tocan. Por ejemplo, oyeron un jugador, porque esto se hace desde que termina un torneo, ya empiezan las llamadas. Oye, vi a este jugador, ¿sabes qué? Me interesó este jugador y por estas cualidades, no sé, estas capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ahí forman parte importante de esas dos. Una para que su trabajo se lleve de forma coordinada, como mencionamos, y la otra para que los deportistas que ingresen, ya sea del extranjero o sí, estemos con la certeza de que nos van a funcionar. Y la gestión de recursos humanos, ahí se habla de la capacidad. O sea, ya tengo el personal que tiene todo el conocimiento, pero la gestión de recursos humanos, aquí hablamos de que vengan o sacarle todo lo que tiene a nivel mental para que logre estos objetivos. Por ejemplo, por eso les puse aquí abajo,
el talento no es igual a logros deportivos. Ustedes han visto que hemos tenido buenos jugadores y no hemos cumplido el objetivo que apenas, como vieron el torneo pasado, se nos cumplió. Entonces, todo esto y esta gestión de recursos humanos formó parte importante en lo mental. Aunque teníamos talentos en jugadores, teníamos jugadores con mucho talento y tú decías, sabes que esta vez sí es la novena, como decíamos, no se lograban los objetivos deportivos. Entonces, la parte mental, tanto de su personal como de jugadores, es importantísima. Entonces, ahí mi recomendación es que, aparte de que tengan la capacidad, tengan también la mentalidad de que van a lograr todos sus objetivos y que siempre estén trabajando, como decimos aquí, al 100. Aquí yo divido, o en el fútbol se dividen en dos etapas, la del trabajo de ustedes. Una es la pretemporada, que es les repito aquí, siempre pensar que estamos trabajando con jugadores de alto rendimiento. Siempre, siempre, siempre. A lo mejor por los recursos y todo eso, como les decía, porque son etapas formativas en fuerzas básicas, no es lo mismo, pero también se tiene que tener una buena administración deportiva, porque si no pasa lo que les comenté, no vamos a tener talentos deportivos para ofrecerlos en el mercado. Entonces, eso es importante, no quiere decir que no se haga ahí el trabajo, se hace, y creo que es el pilar para que ellos lleguen con una mentalidad cuando estén en primer equipo diferente, ¿no? Y aquí nosotros, yo se los voy a comentar, pareciera que les diera una clase de medicina, pero no, lo que quiero es que sepan todo lo que hacemos y coordinamos con la administración deportiva de aquí del club. Entonces, es importante que ustedes conozcan toda es importante que conozcan aquí todo lo que nosotros hacemos para que ustedes, porque ustedes son los que nos coordinan todo esto. Entonces, la una es planear exámenes médicos cada año, así como jugadores de nuevo ingreso. Nosotros, de jugadores de nuevo ingreso, nosotros tenemos un presupuesto que va encaminado a estos exámenes médicos. Jugadores que nos mandan del extranjero, ahorita tenemos el caso de Rómulo, en su momento de Pablo Aguilar, Juan Escobar, todos esos jugadores que en cierta forma los conoces cómo juegan, pero no los conoces cómo vienen en cuanto a salud. Ustedes nos tienen que, de acuerdo al programa que nosotros hacemos, que es ahorita todo lo que hemos mencionado, ustedes nos tienen que coordinar cómo se te va a trasladar, en qué hotel se va a quedar, cómo se va trasladar al hospital, en este caso aquí en México, para la elaboración de estos estudios. Entonces es importante ahí la comunicación tanto de la logística deportiva como del médico del deporte, porque nos ha pasado que, por ejemplo, a veces el jugador está esperando en el hotel y, por ejemplo, tiene que estar a las 7 de la mañana en los exámenes médicos, y a veces, no les miento, pasa a las 8 y todavía está en el hotel, no lo han ido a recoger. Entonces, todo, y casi te llevas todo el día en exámenes médicos. Entonces, imagínense, perder una hora es crucial tanto para el jugador como para nosotros, porque imagínense, el jugador a veces viene de vuelos, y hacerlo esperar todo el día, créanme que es un problema fuerte. Entonces, ustedes tienen que estar coordinados, tienen que estar sincronizados para todos esos detalles. Nosotros les echamos, tenemos un presupuesto para exámenes odontológicos, exámenes nutricionales, exámenes cardiológicos, exámenes kinesiológicos y exámenes de laboratorio. Todos estos exámenes van enfocados y tienen un presupuesto por alguna razón, porque es como ustedes cuando compran un carro. Si ustedes compran un carro y no checan cómo está, pues se les va a descomponer, y son gastos. ¿Por qué gastos en la reparación y todo eso? Imagínense aquí en un jugador. Nosotros tenemos que estar al pendiente de todo eso, y incluyo abajo lo que es el psicólogo deportivo, porque para mí, y la experiencia que yo he tenido, es parte importante la psicología en el jugador. Créanme que hay jugadores que por mucho talento que tengan, pero a veces se les cruza otra cosa a nivel de mental y ya no rinden. Y es una causa de baja del rendimiento. Y si se acuerdan,
En la estructura que les puse al inicio de la charla, el círculo verde del centro es para cumplir el objetivo y que no bajen el rendimiento de los jugadores. Toda esa estructura, créanme que sí pega directamente al rendimiento del jugador. Entonces, todos estos laboratorios son enfocados, se asigna un presupuesto, se planifica desde que termina el torneo. Por ejemplo, nosotros a veces, créanme, y se los digo, a veces me preguntan, oye, ¿cuándo te vas de vacaciones? Pues, ¿qué es eso? Porque nosotros realmente, créanme que aquí para lo que es el área médica no tenemos vacaciones porque, y también para el de logística deportiva, porque terminando un torneo tenemos que planear el siguiente torneo. Exámenes, salidas, torneos locales, torneos extranjeros. Entonces, todo este presupuesto ustedes nos lo facilitan para que nosotros lo podamos, o más bien todo esto no podemos sin ustedes, pues para pronto. Ustedes tienen que coordinarnos todo esto para que se realice adecuadamente y de forma sincrónica. Y el otro es ya a nivel de pretemporada. La otra parte, es cuando se va a iniciar antes de salir a la pretemporada, que son los viajes que se realizan, puede ser en la parte de la República, puede ser en el extranjero, puede ser por ejemplo, la última pretemporada que tuvimos fue en Avándaro, entonces ahí tuvieron que ver el hotel, toda la estructura alrededor del hotel, cancha, comida, todo eso que es lo que vamos a mencionar ahorita. Esta parte de la pretemporada es el viaje, cómo gestionar el viaje. Ustedes desde mucha anticipación, como les comenté, para ese hotel de Avándaro es un hotel muy demandado. Entonces nosotros tenemos que hacer hasta medio año antes para poder alcanzar. Imagínense, nos llevamos a veces hasta casi 40 jugadores, más el cuerpo técnico, llegamos a un total casi de 50, 55 personas que ustedes tienen que coordinar para que ninguno de ellos se quede sin su hospedaje, sin su transporte, sin su alimentación. Entonces vean qué tan importantes son ustedes ahí. Nosotros, por ejemplo, en la gestión de los viajes tenemos que ver el traslado. Ustedes ya hay coordinado con nosotros porque ustedes tienen que sacar al jugador del club, llevarlo a donde se va a hacer la pretemporada y regresarlo incluso a su casa, que esté seguro, que haya llegado bien y todo eso. Y, por ejemplo, gestionar el viaje del autobús, si es en autobús, por ejemplo, en Avándaro, pues es en autobús el trayecto, si es en avión, no sé, de toda la forma que sea, pero ustedes se van a encargar a que ese traslado sea de forma coordinada, porque nos ha pasado a veces que a veces suele pasar y no es culpa de nadie que se retrasan los vuelos. Hemos estado una vez, íbamos a salir a las 3 de la tarde de rumbo a Veracruz y fuimos saliendo hasta las 9:30 de la noche. Entonces, imagínense, ustedes ahí es donde empieza esa coordinación y ahí qué se hace. Bueno, si no se puede hacer nada con el vuelo, pues tampoco se va a hacer nada por otro lado, porque son 6 horas de recorrido y ahorita les voy a explicar que el jugador no puede viajar 6 horas. Entonces, lo que se hace ahí, ustedes empiezan a coordinar, empiezan a buscar un restaurante ahí cerca para que coman, para que estén más descansados, buscar un área donde puedan ellos tranquilamente comer y no dejar a un lado lo que es la nutrición, porque ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, lo que es la estancia, el hotel debe ser un hotel de 5 estrellas donde no le falte nada, absolutamente nada, eso lo coordinan ustedes con anticipación. Yo mi consejo que les doy es que siempre hablen, donde cuando ya se tenga el destino, ustedes siempre hablen donde vamos a ir, qué vamos a comer, para que ustedes ya tengan todo bien todo bien estructurado y no cuando lleguen se los cambien, porque suele pasar eso muy seguido, ¿eh? Si ustedes no hablan, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo está el hotel? O incluso algunos administradores se van un mes antes, 2 meses antes a ver la zona donde se va a trabajar para que estén más seguros y ya si hay alguna eventualidad, ustedes la sepan resolver de la mejor manera. Entonces el hotel debe estar incluso con zona para internet muy buena, porque a veces vamos a unos y la verdad es que no te puedes conectar y lo primero que te pelean como le digo yo, mis muñecos es la zona del teléfono. Entonces, aparte del descanso y la alimentación, la comida que esté buena en el hotel, nos ha pasado ahí, nosotros eso lo coordinamos con el nutriólogo. Ustedes se encargan de todo lo que es
logística del hotel. Nosotros ya internamente nos encargamos junto con el nutriólogo de que la comida esté bien. Yo también le pido al nutriólogo que hable para ver la alimentación, que no tenga ninguna duda, porque recuerden que siempre en diferentes zonas de la República un guisado siempre lo hacen diferente. Entonces esos detallitos, créanme que producen muchos problemas, ¿eh? Por eso se los menciono. Los alimentos deben ser de buena calidad, buena cantidad. El nutriólogo ya se encarga de pedir la cocción y todo eso. No voy a meter mucho, nada más lo menciono para que ustedes estén conscientes de todo lo que tienen que hacer en una logística del equipo. Bueno, la otra, la comodidad para el trabajo y el entrenamiento. Aparte del hotel, del traslado y todo eso, ustedes se van a encargar junto con el cuerpo técnico, de acuerdo a las características que pida el cuerpo técnico, ahí ustedes van a buscar el área de trabajo. Siempre deben tener una buena cancha. Eso se los paso. Siempre deben tener una buena cancha, porque si no, nos vamos a meter en problemas con el profesor y no tiene caso que estés en un buen hotel si no tienen, nos ha pasado que la cancha está muy mal, está irregular, con hoyos. Entonces ese es otro problema que ustedes se suelen enfrentar, y siempre, aunque sea un buen hotel, y si de ahí le sigue otro que esté 4 estrellas, pero si ese hotel tiene una buena cancha, pues ya se platica con el profesor y se toma en cuenta eso para que se pueda trabajar adecuadamente, sobre todo ellos, que su cancha esté en buenas condiciones. Y ustedes para todo esto, pues tienen que, como les mencionaba, tienen que tener un presupuesto de actividades, que eso ya la gerencia deportiva se los dice desde el inicio. A ver, tienes un presupuesto para esta actividad de todo el torneo, y ya cuando se sale de ese presupuesto es lo que ustedes hacen. Tratar de solucionar si es en el momento con el pago o acordar con los proveedores o con que se tenga que acordar para pagar después. Pero ya de antemano ya se tiene un presupuesto de todas estas actividades que yo les mencioné de la pretemporada, ya se tiene un presupuesto asignado. Y viene lo que es la otra parte, que son las dos estructuras de los torneos, que es la parte de competitiva. Aquí ya inició el torneo, ya nos olvidamos un poquito de todo lo que les dice y ya empieza el torneo. Aquí, ¿qué les pongo? Acuérdense que tenemos el torneo de la Liga MX, pero también tenemos Liga Scope, CONCACAF, Socio MX, Copa MX, Campeón de Campeones, que apenas acaba de pasar y afortunadamente lo ganamos. Ahorita vamos a regresar a Estados Unidos precisamente la próxima semana. Entonces, ustedes, junto con nosotros, es crucial, fundamental, organizar los traslados, porque si se fijan, hemos llegado a veces 2, 3 de la mañana, a veces es imposible, créanme, pero si ustedes hacen muy confortable el traslado del jugador y del cuerpo técnico, créanme que ese cansancio se hace menos. Entonces, aquí lo mental, el cansancio, todo es importantísimo. Por eso ustedes aquí, a pesar de que se tiene a veces toda esta carga de trabajos, de torneos en Estados Unidos y en la liga local, que es la Liga MX, ustedes tienen que tener esa capacidad de todo lo que mencioné anteriormente, de tenerlo bien coordinadito para que les digo, a veces yo entiendo que no se puede evitar, a veces salen cosas extras ahí, problemas extras, pero ustedes tienen que tener esa capacidad de solucionarlo, porque imagínense, a veces se llega un jueves de Estados Unidos y se va a jugar el domingo. Entonces, todo eso lo tenemos que tener coordinado con el fin de recuperar al jugador y que lo menos que se fatigue durante el viaje, para que esté listo para el siguiente partido, junto con, obviamente, les menciono que también tienen que estar muy pegados. De hecho, yo diría que un poquito más pegados al cuerpo técnico que con nosotros también, porque ellos son al fin y al cabo lo que nos marca la pauta para que nosotros también podamos trabajar a las necesidades que el cuerpo técnico quiere. Y aquí hay que considerar, ahora sí les menciono, ¿por qué todo lo anterior? Ustedes deben saber, por eso se los menciono y les repito, a lo mejor van a parecer que son clases de medicina, pero no. Ustedes van a tener que considerar como administradores, considerar el estrés mental. Lo menos que se pueda provocar esto en un viaje pero para nosotros es fundamental. Fundamental,
por lo pesado del viaje, por los traslados, a veces tienen que hacer escalas en un lado, luego de ahí volar a otro lado. Entonces, entre menos estrés mental tenga nuestro jugador, créanme que ustedes nos ayudarían mucho, porque les voy a comentar, una vez llegamos a Estados Unidos, hace poco de que fuimos a jugar allá, llegamos a un hotel que ese lo contrató la Liga Socio MX de allá de Estados Unidos, pero es como les digo, ustedes a pesar de que del torneo local de allá se haga todo encargado de la logística, ustedes tienen que estar siempre comunicados con ellos. Oye, ¿cómo está el hotel? Oye, o si pueden ir y si hay presupuesto para ir, adelante, vayan a conocer el hotel, pero siempre con el teléfono en la mano. Le voy a decir por qué. Llegamos a ese hotel, nos instalamos de afuera a la apariencia, se veía muy bien. Llegamos ya tarde, como a casi las 11:30 de la noche, y ya cuando estábamos instalados en el hotel, empezó a oler a marihuana, imagínense. Entonces, pues en ese hotel atrás, en los mismos cuartos de los jugadores, había gente que estaba, ya ven que allá en Estados Unidos está permitido eso, pero pues no nos podemos quedar ahí, porque imagínense, aunque sean cuartos separados, pero a veces tienen una puerta allá, es muy común que tenga una puerta que comunica con el otro cuarto. Entonces, el olor era tan fuerte que imagínense, nos hacen doping, y ustedes qué creen, que no va a fuera a salir doping ahí con la marihuana. Obvio que sí, porque imagínense, está muy encerrado y ellos respirando toda la noche el humo, pues obviamente que sí podría suceder que en un examen de doping nos salieran positivos. Entonces, lo que se hizo fue salirse de ahí, ir a cenar. También tuvimos problemas en la cena, porque la cena no era la correcta para un traslado tan pesado que tuvimos, porque acuérdense que nosotros también entrenamos al jugador por medio de la comida. Les damos eso se encarga el nutriólogo, pero su ingesta calórica, proteica, de todo, él está siempre pegado a ellos para ver qué tipo de alimentación, si viajan, si juegan, si entrenan, él tiene todo bien estructurado. Entonces ustedes tienen que conocer la causa de por qué se tienen que llevar a cabo toda esta logística. Y vean, aquí el jugador debe descansar mínimo 8 horas, ya cuando se está en una concentración, porque a veces le digo es imposible, pero tratar de que este estrés físico, estrés mental sea lo menos que se pueda. Y el ayuno debe de ser no más de 4 horas, o sea, no deben ser más de ayunos de 4 horas. Por eso cuando se nos complica algo, ustedes inmediatamente deben buscar dónde comer, alguna colación. Eso es coordinado con nosotros para ver qué tipo de colación también les va a dar. No les puedes dar nada más así en la alimentación. Entonces ahí se coordina con nosotros, nosotros nos coordinamos para que se le dé una colación y recuperar esas calorías que ellos necesitan tener en sus músculos. Y los tiempos de traslado en autobús no deben ser más de 3 horas. Por ejemplo, los traslados que tenemos es ahí en promedio de esas 3 horas son ahí en Avándaro y en Puebla. Y en Pachuca es un poquito más, pero bueno, todavía lo hacemos en autobús, y aquí en Querétaro. Entonces, son los destinos más cercanos que se pueden realizar sin problema, sin causarle un estrés físico ni mental al jugador, que lo podemos hacer sin ningún problema. Y aquí le puse, ahora con lo que tenemos la pandemia, COVID-19, coordinar y vacunar al extranjero. Nosotros nos coordinamos junto con ustedes para ahora que hicimos y realizamos los viajes a Estados Unidos, y pusimos a todos la vacuna a todos nuestros jugadores. Entonces, afortunadamente vean el peso que tiene, que hasta ahorita no hemos tenido ya un nuevo caso, gracias a Dios, de COVID. Entonces, planificamos con ustedes cuando se fue a Austin, ahí a todos le pusimos la vacuna, en este caso fue la vacuna Moderna. Entonces, ustedes tienen que, ese es un presupuesto que no se tenía, y ustedes lo solucionan, qué es lo que ustedes deben de hacer para solucionar ese problema, que nosotros de momento planificamos la vacunación, ustedes ya lo coordinan, tienen el presupuesto, porque acuérdense que allá con los contactos paga cierta cantidad,
pero pues el objetivo ahí es vacunar a todos nuestros jugadores, porque antes teníamos 5 o 6 bajas por COVID, entonces imagínense el problema en el que nos metemos, ¿no? Si no tenemos jugadores, entonces imagínate, teníamos jugadores menos por lesión, jugadores menos por enfermedad, entonces aquí cobra un peso importante que hayamos vacunado a nuestros jugadores y ustedes nos hayan facilitado o se facilite por medio de ustedes la coordinación del viaje, de la estancia y la vacunación para que se cumpla el objetivo, que en este caso era vacunar a todos los jugadores. Y la recreación sin afectar el rendimiento y o descanso. ¿Por qué le pongo? Este es un presupuesto que ustedes o todos planificamos. Los profes a veces son los que consideran esto una parte para que el jugador se relaje, se olvide un poquito de lo que es el fútbol. A veces planifican, por ejemplo, salidas a un estadio de béisbol, a un estadio de americano, a ver una película con el equipo. O sea, ahí normalmente lo que hacemos es obviamente ustedes se coordinan y sacan ese presupuesto para pagar todo eso, ¿no? Entonces ya el jugador pues lo sacamos, se distrae un poco y sacamos un poquito al jugador de ese estrés mental que a veces le genera todo el tiempo, que a veces salimos, hasta 15 días salimos, entonces todo eso es muy bueno. Yo por eso lo incluyo aquí, porque la verdad sí se ha visto que el jugador se relaja, echa relajo y lo ves un poquito fuera de lo que es el fútbol. Y aquí, es pasando a otro tema que ahí platicamos con Armando, es la importancia de la medicina del deporte y su relación con la evolución del deporte. Esto me lo pidió y yo les quiero platicar más o menos ahí lo que ustedes, porque también ustedes intervienen en la compra de todos estos aparatos, por eso se los menciono, ¿eh? Entonces, pero mi interés es que quiero que sepan por qué se hace. Siempre tenemos que tener una justificación para cuando vas a comprar algo. Siempre nos la piden ustedes. Entonces, por eso hay que justificarlo y para qué. Entonces, si ustedes se fijan y se dan una vuelta al fútbol de 1974, por ahí a la fecha, créanme que las diferencias son abismales. Antes el fútbol era muy parado, no corrías mucho, era más de estrategia y alguna que otra capacidad de algunos jugadores, pero la mayoría era muy diferente. Ahora vean aquí casi un jugador te corre entre 8 y 14 kilómetros. Entonces, y la velocidad es a veces hasta 12 kilómetros por hora. Entonces, nosotros para monitorizar todo esto, tenemos que tener la herramienta. Nosotros usamos este aparato que yo les pongo en la pantalla que se llaman Wimos. Estos aparatos es un chip que ustedes han visto que les ponen como un top. Atrás tiene una bolsita donde va metido este chip y te registra todo. Es más, hasta, como dicen los chavos, hasta vemos cuando le están echando la hueva. Entonces, si le metes el chip y obviamente el presupuesto para este aparato pues es muy grande. Entonces, por eso hay que justificarlo. Vemos cuántas veces corrió, cuántos kilómetros corrió, vemos cuántas veces saltó con el pie izquierdo, cuántas con el pie derecho, cuántas rotaciones a la derecha, cuántas a la izquierda. Y nosotros como médicos nos vamos a la pantalla y trabajamos sobre esa zona. Si pateó, digámoslo, 50 veces con la pierna derecha y 10 con la izquierda, pues aquí le vamos a dar tratamientos preventivos a la derecha, como masajes. Tenemos, ahorita les voy a mencionar los diferentes tipos para recuperar a un jugador. Entonces, el objetivo de estos aparatitos es para nosotros de mucha ayuda y ustedes lo tienen que considerar. Y el otro, por ejemplo, aquí tenemos lo que es algunos otros aparatos. Por ejemplo, este que les pongo en la pantalla es una cámara termográfica que está en promedio, creo que entre 300 y medio millón de pesos. Por ahí depende la cámara, pero en promedio está en 300,000 pesos. Entonces, imagínate si yo voy y les digo a ustedes, oye, cómprame una cámara, pues sí, ¿para qué la quieres? Entonces ya justificamos. Estas cámaras termográficas se usan para detectar
cuando eleva la temperatura a nivel muscular, y de esa forma se ha visto en artículos que cuando aumenta la temperatura a nivel muscular, comparándolo con el otro músculo similar, podemos prevenir una lesión. Todo esto es para prevenir lesiones y como le digo, acuérdense que nuestra materia prima es no el jugador. Tenemos que cuidarlo mucho porque son gastos para ustedes y para la empresa. Entonces, con esta cámara detectamos cuando está muy elevada la temperatura, entonces ahí intervenimos, le damos todo lo que tenemos para recuperar al jugador y listo. Entonces, por eso es importante este aparato. Y tenemos el Mindray, que es este aparatito que ven de color blanco, que se llama Mindray, y es para determinación de enzimas musculares, que es el CPK. Y eso nosotros le hacemos una punción en el dedo al jugador, llenamos un microtubo de ensayo, lo metemos. Este aparato es muy bueno, antes manejábamos uno más. Este está en promedio casi del $1,000,000, entonces por eso te lo estoy justificando para que lo compren, ¿eh? Pero si no, hay otros aparatos más chiquitos, pero la diferencia es que el chiquito, imagínense, te da el resultado por cada muestra 10 minutos. Entonces, la ventaja con estos aparatos es que puedes meter ya hasta 40 muestras y te las da en 40 minutos. Entonces, por eso no es de que a mí me haya gustado como niño malo que yo pida este juguete, ¿eh? Es porque nosotros hay que justificarlo, por qué pedimos ese juguete. Entonces, el otro tenemos lo que es el refractómetro, que es este aparato que ven acá, donde está el guante color azul. Es una para medir la densidad de la orina, para ver que no esté deshidratado nuestro jugador y no esté concentrado su orina. Estos aparatos son más económicos, o sea que no creo que si se los pido, no, yo creo que sí me lo compran. Igual lo que es el RP, que es el tubito que ven aquí, nosotros hacemos PRP, que es plasma rico en plaquetas. Es para cuando hay una zona de desgarre, nosotros sacamos en promedio algunos tubos de sangre al jugador, los centrifugamos y obtenemos esa separación de diferentes líquidos, y de ahí tomamos la muestra y la inyectamos directamente a la zona de lesión. Entonces esto nos ayuda a cortar los tiempos de recuperación. Cuando hay un desgarre, nos ayuda a recuperar bastante los tiempos de recuperación. Y aquí lo más caro que te sale pues es la centrífuga. Los tubos de ensayo yo creo que no hay problema. La centrífuga, que es donde se meten para separar estos plasmas, yo creo que en promedio te sale como en $50,000. Y tenemos aquí lo que es la ecografía musculoesquelética. Tenemos este aparato nosotros para diagnosticar lesiones osteomusculares, más bien musculares o tendinosas. Nosotros, el promedio, este aparato cuesta casi igual, unos 400, por ahí, $500,000, por eso hay que justificarlo. Nosotros con esto nos ahorramos mucho dinero. ¿Por qué? Porque antes íbamos y había una lesión y corríamos al Hospital Ángeles, al hospital al que nos tocara, y ahí nos cuestan $200 las ecografías. Mínimo te las daban en 1,000 y cacho. Imagínense, después de 40 o más al año, ya salía lo que era el precio mejor de comprar un aparato. Por eso ustedes deben de comparar eso con nosotros para ver, ¿sabes qué? Mira, te conviene mejor que compremos o se compre el ecógrafo y te quitas de gastar dinero. Entonces aquí lo hacemos, tenemos el diagnóstico rápido del jugador y listo, y no gastan más. Y el aparato que está aquí abajo, que se llama el Biodex, es un aparato para realizar fuerza en el jugador cuando va saliendo de una lesión. Nos ayuda muchísimo. Este aparato sí son de los más caritos, cuesta arriba del $1,000,000. Entonces, este aparato sí, pero es muy, muy, muy bueno para nosotros. Nos ha sacado adelante a muchos jugadores, de hecho, de que vienen con otros equipos, vienen con déficits musculares. Este aparatito nos ha servido bastante. Y tenemos aquí el Norboard, que es donde está el chavo de naranja, que es un aparato para medir la fuerza, y con esto cuando llega el jugador le hacemos estos exámenes para ver de qué pierna está con déficit muscular o alguna asimetría de fuerzas, para corregirlas y evitar que el jugador se nos lesione. Este aparato vale en promedio unos
entre 300 y 400 mil pesos. Y abajo es la tensiomiografía, que son aparatos para determinar también la función muscular, que también son en promedio 400 mil, 300 mil pesos, pero que son de mucho uso para nosotros y por eso a ustedes les tenemos que explicar por qué queremos esos aparatos, por qué queremos este tipo de juguetitos, como les llamo yo. Y por último tenemos la criosauna. La criosauna es como si fuera un refrigerador, ¿sí? Pero usa nitrógeno. Imagínense, a veces nosotros lo usamos para recuperar al jugador de forma rápida y nos da temperaturas abajo de los menos 40 grados. Entonces, imagínense. Entonces, es muy de los aparatos que más utilizamos para recuperar al jugador después de una carga excesiva, después de un viaje, no solo de un partido, sino también de los viajes. A veces aquí les recomendamos al jugador para que se pueda usar Nosotros mínimo usamos 3 aparatos. Puede Doctor, ser Sí, dígame. doctor, una pregunta. ¿Podremos regresar a la anterior? Sí. Gracias, doctor. La que sigue, la del criosauna. Ok. Está. Ajá. Oiga, una pregunta. ¿Qué importancia tiene también que el jugador y que la gente que colabora con la institución Cruz Azul vea de repente el logo en los aparatos, vea el logo en las máquinas, vea el logo dentro de las instalaciones? Porque me llamó la atención verlo dentro de la cámara de Cretauna. Sí, aquí es muy importante porque, por ejemplo, tú estás trabajando para lo que es esta marca, ¿no? A fin y al cabo, que es el Cemento Cruz Azul. Entonces, de hecho, por ejemplo, por eso no me quité el escudo también. Entonces, tú al fin y al cabo estás trabajando para lo que es una empresa cementera, producción de cementos, que es el objetivo también a nivel de comercial, es importantísimo. Que tú tengas un escudo donde siempre esté la cementera, créeme que es de mucha ayuda para ustedes como lo que todo, que administran, no solo las empresas, sino, por ejemplo, a nivel de fútbol es importantísimo para atraer a los clientes. En este caso, hablando del cemento, pero también nosotros los escudos los utilizamos precisamente también para hacer promoción junto con los de comunicación, por ejemplo, nos coordinamos para que ellos suban y el cliente, que en este caso para nosotros poder vender ropa, poder vender gorras, poder vender, Ujú. el de comunicación, al ver tú un escudo de Cruz Azul, y sobre todo la gente amateur que le gusta mucho el deporte, créeme que ver un escudo y ver todo esto le llama esa atención y es provocar esa atención que queremos en este caso, sí, en el cliente, que es el aficionado, ¿no? Ok, muy bien, doctor, gracias. No, ¿de qué? Y tenemos aquí otros que son la parafina, el ultrasonido terapéutico. Eso es un ultrasonido que no es como el que usan ustedes para cuando hay que ver la carita del bebé, sino que este es un ultrasonido terapéutico. Lo usamos mucho aquí en rehabilitación para desinflamar. Este ultrasonido tiene un costo casi de $500,000. Y tenemos aquí la parafina, que la usamos mucho para, sobre todo, por ejemplo, ahora que Chuy se nos fracturó, ahorita ya está de vuelta a la cancha, pero esto lo usamos mucho después de su cirugía, ya que allá cerró la herida, lo metimos mucho ahí para deshacer todas las fibrosis que le quedan por la cirugía y que pues tenga más movilidad. Este es más baratón, tiene un costo como de, que será unos 40,000, 30,000 o hasta menos de pesos, y la parafina pues la puedes conseguir ahí en la París, todo eso, y no sale muy caro. El que sí sale más carito y que tenemos que justificar porque es un aparato que para nosotros nos ayuda mucho es la diatermia, que es este aparatito que ven abajo. Es un aparato que transmite calor profundo, que abarca hasta 10 centímetros de profundidad, imagínense, que es la diferencia que cuando pones una compresa, que te abarca nada más 1 centímetro, entonces no nos sirve. A veces nos sirve para cuestiones muy superficiales, pero por eso a ustedes, si el doctor les justifica, sabes que mira, necesito esto, pues sepan para qué es y por qué no lo pide uno. Es un aparato de mucha utilidad porque nos da ese calor profundo que queremos para llegar a zonas más profundas. Y tenemos lo que es el calor húmedo que les mencionaba, que es
el del compresero, que son aparatos más baratitos, pero que no dejan de ser importantes, sobre todo para la rehabilitación del jugador. Y tenemos la onda de choque, ese es un aparato más sofisticado, más carito, pero que también nos ayuda mucho, sobre todo a nivel de fibrosis o cicatrices de los jugadores, nos ayuda mucho a deshacerlas y tener una buena recuperación. Entonces estos aparatos andan también casi en el $500,000, un poquito menos. Entonces tenemos que tener una buena justificación para ustedes, y ustedes cuando armen todo lo que les mencioné, sepan por qué lo están pidiendo, ¿no? O de plano si dice, oye, pues ¿para qué quieres mejor no sé. Ya ustedes ahí tienen que tener la habilidad de si comprarlo o no comprarlo, o si hacer el presupuesto y listo. Y tenemos el otro, que es la magnetoterapia, que es también un aparato que nosotros usamos mucho aquí, y que nos hace también de mucha ayuda para los procesos inflamatorios. Entonces tenemos aquí también la magnetoterapia, que son aparatos medianamente caros, o un promedio como unos $200,000, $300,000 también. Tenemos también lo que es la electroestimulación, que son los toques. Esos aparatitos son muy baratos, pero muy, muy funcionales. Aquí no creo que haya problema, casi siempre todos los equipos tienen este aparatito. Y los que sí abajo, que son un poquito más caros, son las botas de compresión. Esas botas son de mucha utilidad. Estas las usamos mucho cuando llegan de viaje de más de 6 horas, por ejemplo. Cuando fuimos a Jamaica y todo eso, siempre los metemos a la boca, a las botas, por más que nada por el éstasis venoso, o sea, por el traslado que tuvieron en el avión, y produce esa falta de movilidad en las venas. Lo usamos mucho ahí eso para aplicarle, y les menciono porque estas botas sí andan en promedio entre 50 y $60,000 el par. Entonces esa sería la justificación, que son muy buenas herramientas para ese tipo de eventos que tenemos, sobre todo los viajes largos, los torneos locales, extranjeros, lo utilizamos mucho. Y lo que es la medicina en general, que ya viene de aquí, todo el medicamento que nosotros, ustedes luego vienen aquí, nos sentamos a platicar, sabes que necesito tales medicamentos, desde los suplementos que usa el nutriólogo, como son las proteínas, los aminoácidos, todos los minerales, cafeínas, y lo que es nuestra área, que es todo el medicamento en general. Aquí el medicamento más caro son las viscosuplementaciones, que son medicamentos que aplicamos dentro de la articulación de los jugadores, sobre todo para no decir viejitos, en los jugadores ya grandes, que tienen un recorrido ya, yo les digo, de alto kilometraje. A esos ponemos, y son medicamentos caros, que están, una ampolleta cuesta $10,000. Entonces, a veces nos ha tocado gente que no conoce ese ramo. Entonces, yo por eso me atreví a mencionarles todo eso, porque si ustedes conocen, créanme que todo se coordina bastante bien. Porque tú me vas a decir, ay, ¿por qué esa ampolleta que cuesta $10,000 y hay unas que pues le digo, espérame, es que esta ampolleta no es una inyección, es un medicamento que se aplica dentro de la rodilla y le va a prolongar la vida de la rodilla del jugador, y etcétera. Entonces, si ustedes saben todo esto, créanme que todo se les va a facilitar, ¿vale? Y yo sé que a veces hay cosas que no se pueden por el presupuesto y cositas de eso, pero se va precisamente planificando todo esto. ¿Y cómo percibe el médico la importancia, cambiando de tema, la importancia de un líder de proyecto? Pues simplemente yo lo quise resumir en esta imagen. Si no hay nada de lo que yo les expliqué, el rendimiento deportivo se va por los suelos, no vamos a obtener ningún objetivo, no va a pasar nada. Y con todo respeto, aquí se los concluyo, va a pasar esto. Vamos a tener un equipo de estos, ¿no? Entonces, créanme que para mí ustedes son una pieza fundamental, son los que la verdad más trabajan, porque eso de administrar todo, la logística, todos los viajes, toda la alimentación, porque nosotros programamos, pero ya ustedes lo aplican. Entonces, créanme que ustedes a veces veo que bajan, bueno, nosotros también a veces bajamos 7 de la mañana, pero a veces a las 10, 11 de lo que estamos pasando visita, ustedes también andan ahí coordinando, hablando con el profe o cositas de esas. Entonces, créanme que si no, va a pasar esto, vamos a tener un equipo
amateur, y creo que ese no es el objetivo. Bueno, la aportación del médico del deporte dentro de un proyecto de alto rendimiento inserto en una dinámica de negocios. Por ejemplo, aquí acuérdense que tenemos lo que es la liga y los derivados de la Liga MX, que es la Copa MX, etcétera, la Copa ahora que metieron a la de Vancomer y todo eso. Pero si ustedes tienen coordinado todo lo que les mencioné anteriormente, créanme que van a saber solucionar y coordinar y sincronizar todo. Y para esto, lo que es la logística y la operación es precisamente coordinar y sincronizar las actividades del cuerpo administrativo y deportivo de primera división y fuerzas básicas. Como les decía, no solo es aquí en primera división, sino también en fuerzas básicas. Yo creo que ahí forman parte importante y se debe de poner también foco en eso, porque créanme que yo he visto que a veces nada más se enfocan aquí en primer equipo y las fuerzas básicas se abandonan, pero si ustedes le administran todo eso, créanme que van a tener muchos ingresos ahí con los talentos que se generen, sobre todo hablando de jugadores. Mejor dinámica de viaje para que el cuerpo técnico y staff tenga las mejores condiciones de llegada a cada una de las sedes y operar localmente de la mejor manera, lo que ya mencionamos anteriormente. Entonces, todos estos movimientos, todos estos trayectos, todos estos torneos, si ustedes tienen bien coordinado esta parte, créanme que van a estar muy contentos, sobre todo con el cuerpo técnico, porque luego a veces llegan unos cuerpos técnicos que son muy... Entonces, si ustedes tienen coordinado todo esto, créanme que van a lograr todo lo que es sus objetivos y sobre todo su trabajo. Y todo es para generar presupuestos necesarios para poder todas las eventualidades y que se genere en cada una concentración. En este caso, el calendario, que les decía, para mí parte fundamental es el calendario que se planifica. Por ejemplo, este torneo termina en diciembre, ustedes ya tienen que empezar con los teléfonos, con el calendario y todo eso. Entonces, para que ya preparen el torneo que empieza en enero y esté todo listo. Y ya nada más atender las eventualidades que se presenten de forma que no se espera uno. Nosotros, por ejemplo, ahí con ustedes nos ponemos de acuerdo, es importante para ustedes y siempre nos piden cuántas personas viajan. Nosotros nos corresponde informarles, por ejemplo, ustedes siempre se nos acercan, oiga, doctor, tenemos 30 jugadores, de esos cuántos viajan, van a viajar todos o pueden viajar y me refiero, por ejemplo, si están lesionados o si no pueden viajar por la lesión o si se van a quedar o si se van a viajar aunque estén lesionadas para que ya se les dé continuidad al tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, a ustedes siempre como administradores siempre se nos acercan para pedir la cantidad de personas, incluyendo cuerpo técnico, staff, toda la delegación que va a viajar para que ustedes la coordinen y tenga ahora sí que un buen viaje. Y también tiene que haber, les vuelvo a insistir, un calendario definido, coordinar el traslado, la cantidad de personas, como les decía, cuántos alimentos, qué horarios, si la transportación es suficiente, porque a veces nos ha pasado que han dejado a los utileros, nos han pasado que han dejado a veces al equipo plantado. Créanme que cuando no llega el camión se pone todo muy, muy, muy estresante. Igual, a veces llega el camión, nos vamos, porque nosotros nos vamos con los jugadores y el cuerpo técnico, y la utilería luego a veces le habla al administrador, y resulta que todavía están esperando en el aeropuerto a la camioneta que se vaya a llevar la utilería. Entonces es importante porque imagínense, lo primero que llegan a pedir los jugadores pues es su ropa para el siguiente entrenamiento. Entonces imaginen en qué problema nos metemos. Por eso yo les recomendaba al siguiente que inmediatamente que cuando tengan ya su calendario, hablar y hablar y hablar y ponerse de acuerdo y coordinar todo para que no les vaya a suceder esto. Y obviamente van a generar planes de pago para poner pagos a proveedores, agencias y todos los insumos que se generan. Por ejemplo, cuando vamos al extranjero no podemos transportar el agua ni la hidratación. Bueno, me refiero a hidratación a bebidas isotónicas, porque a veces por el sobrepeso y todo eso necesitan comprarlas allá. Entonces ustedes tienen que generar todo ese plan de pagos para que esos pagos extras, digamos así, porque no se compra uno o dos paquetes, sino se compran a veces hasta unos 15 paquetes, ¿no?
Entonces, incluyendo el suero, la hidratación y todo lo que es lo que se necesita ahí para el día del partido. Y los medicamentos y los estudios que a veces ustedes tienen que coordinar con nosotros porque a veces se nos llegan a lastimar los jugadores allá y créanme que es muy difícil, no sé si alguien haya viajado, créanme que la atención allá es muy difícil en cuanto a que son muy estrictos, entonces no es como aquí, por ejemplo, que yo llevo un jugador y tómale en la placa y se la toman. Allá tienes que pasar por diferentes procesos y aparte ese presupuesto no se tenía contemplado, porque tienes que pagar estudio, tienes que pagar la consulta y todo eso. Entonces ustedes tienen que resolver toda esa situación. Y lo otro es importante para la logística del jugador para que se pueda mover. Por ejemplo, ustedes ya llevamos al jugador, tuvo una fractura y ustedes tienen que encargarse de moverlo para que él vaya al hospital, regrese al hotel si es caso, o en su caso, tomar el vuelo de regreso para que sea atendido acá en México, que es lo que siempre hacemos según la gravedad de la lesión. Y aquí les puse, el gerente se puede mover mejor si hay comunicación con el área deportiva, siempre, como les decía, si ustedes quieren trabajar solos, créanme que van a tener muchos problemas, muchos. Nos ha pasado con gente que ha venido, que quiere trabajar sola y créanme que tiro por viaje es seguro que pase algo y no haya esa coordinación, no haya esa sincronía con todo lo que se tiene planificado. Y mencionar el área de logística se deslinda de toda responsabilidad. Aquí, ¿por qué lo puse? A veces nos comentan mucho de los administradores que nuestra área pues ya se deslinda cuando ustedes se llevan al jugador y todo eso. No es cierto, a veces nosotros, por ejemplo, si no tenemos que estar ahí en un partido, etcétera, nosotros siempre nos vamos con ustedes. Siempre vamos, llevamos al jugador al hospital, estoy yo ahí pegado y hasta que no le den el tratamiento definitivo es cuando ya lo soltamos. Pero a veces algunos administrativos o de gerentes de logística hacen eso, pero yo casi en lo personal, yo nunca me despego del jugador hasta que ya se le dio, le repito, el tratamiento eh, definitivo. Por eso les puse entre comillas esta parte. Y bueno, con esto les doy las gracias por la atención. Aquí les muestro parte de lo que es lo que ustedes también realizan, que es darnos unas buenas instalaciones, porque si tú trabajas con un equipo de alto rendimiento, créame que vas a lograr todos tarde, porque acuérdense que no es de momento, pero a futuro vas a lograr tus objetivos, como nos pasó, y créanme que sí, no hay que bajar las manos, todo esto no es de la noche a la mañana, si fuera así que bueno, pero todo necesita un proceso, pero para eso tenemos que tener las herramientas. Aquí del lado superior izquierdo tenemos, vean, el área de rehabilitación, del lado derecho igual, y abajo tenemos las instalaciones que es donde entrena el primer equipo, nuestro gimnasio de última generación y tenemos nuestra área de comedor. Entonces, si tenemos toda esta estructura que ustedes son los que se encargan de todo esto y en coordinación con nosotros, precisamente con la preparación física y con todo, créanme que se van a lograr esos objetivos. Bueno, pues gracias a todos y gracias por su atención. Amado, no sé Doctor. si tiene alguna duda o alguna otra cosa que quieran comentar. Claro que sí, doctor. Primero que nada, agradecerle toda esta charla, toda esta información. La verdad es que me estaban comentando por aquí los alumnos en el chat que les parece muy interesante la información. Eh, Pónganos, compañeros, pónganos, jóvenes, de dónde nos escriben, si tienen alguna pregunta para el doctor, qué les ha parecido esta información. Y bueno, en lo que están generando estas preguntas nuestros alumnos y la gente que nos visita, doctor, pues tengo entendido que el próximo 29 tenemos, o bueno, tiene el equipo Cruz Azul un enfrentamiento. Todo esto que nos comentó es lo que se tiene que desarrollar para llegar a tono a este evento, pero pues bueno, es un evento que no está reconocido de manera oficial, sin embargo es importante para el club. Aún con esto, pues sigue siendo importante su trabajo, ¿no, doctor? Sí, de hecho, como tú bien dices, son partidos amistosos que le llaman, pero la simple imagen, Amado, créeme que es ya mucha, a la empresa le trae muchos clientes, ¿eh? Entonces, a nivel mundial, tanto a nivel local.
Muy bien, doctor. Mire, me dicen por aquí los alumnos, muchas gracias, muy interesante. Desde Tlanepantla nos están saludando. ¿De dónde más nos escuchan, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta para el doctor? Aprovechando que está aquí, nos dice Alana de Tlanepantla, muy interesante, me impresiona la cantidad de cosas a organizar para que se realice solo un traslado exitoso, Alana. Fíjate, el doctor nos comentaba desde el traslado, pero también el acondicionamiento físico, pero también la parte de mercadotecnia y la relación que hay. Nos saludan desde San Luis Potosí, Macarena Alcalá, desde Veracruz, Michelle Ramírez, desde Chiapas, Monse, saludos desde Aguascalientes, Valeria. ¿Qué importancia cada área? Nos dice Osvaldo. Doctor, una pregunta entonces, ¿ya tendremos plantel para, completo para Puebla o tenemos todavía por ahí algunas bajas? Sí, ya vamos ahí a ir completos. Ya tenemos listo a mi Jonathan. Excelente. Y mira, Bueno, ajá. nada más le comento esto, quizás hemos tenido, fíjate que personas que se encargan de la logística y que créeme que no, desconocen todo eso, por eso me atreví a estructurarles todo así, porque es como nosotros. Nosotros cuando estudiamos medicina tenemos que saber la anatomía, si no, no Claro, podemos curar. Entonces, sabemos que tener cómo está conformado el cuerpo humano para poder nosotros ya, a nuestro juicio, tanto de médicos como de aprendizaje, ya formamos un juicio que le va a ir mejor al paciente. Así es esto. Si tú no conoces como administrador deportivo o de empresa o la que sea, tú no vas a poder, créeme, nos ha pasado. Tuvimos un administrador, no digo nombres, pero tuvimos un administrador antes de el que está actualmente y créeme que pues, por eso no dio el ancho, como decimos aquí. Y pues es por eso, porque no se conoce todo lo que tienes alrededor, todo lo que tienes que mover. Y créanme claro. que lo que ustedes hacen es, la verdad, es, es muy pesado, pero si se tiene esa coordinación, si se tiene este conocimiento, si se tiene esta comunicación con las áreas que tienes que atender, créeme que todo esto, yo he visto administradores también que se les presentan contratiempos y los resuelven, pero de maravilla, ¿eh? Y la verdad, ahí como les puse en la presentación, es mis respetos y ese es lo que marca la diferencia, saber resolver todos esos problemas. Claro que sí, doctor, la importancia del trabajo en equipo y las habilidades directivas que pueda tener un administrador, un gestor de un proyecto, ¿no? Observamos que la administración de un proyecto deportivo, pues es esto, todas estas actividades que usted bien nos menciona. Y pues tenemos por aquí algunas preguntas, doctor. Tenemos manos levantadas, por favor, alumnos. Si alguien tiene alguna pregunta, levante su manita. Voy a leer también las que están en el chat, pero ahora Alejandro Mistega Mañot tiene una pregunta. Alejandro, si gustas abrir tu micrófono y preguntarle al doctor, puedes abrir tu Sí, cámara también. sí, profe, ¿sí me escucha? Sí, Sí, claro, Sí, hola, mucho gusto, Doc. Yo ¿cómo andas? tenía, a mí, la verdad, yo sé que mi industria es de todo el entretenimiento, pero yo voy a deporte, y quería saber qué recomendación nos da a los alumnos que vamos en tercer semestre para poder así ir metiéndonos a un club. Por ejemplo, yo les recomendaría que inicien desde las fuerzas básicas. Desde las Ok, fuerzas básicas te va a ampliar tu panorama, porque no solo es, casi todos nos enfocamos a lo bueno, pero créeme que el que tiene un buen trayecto es el que va a estar con un panorama más amplio para resolver las cosas, créeme. Yo entré aquí desde el centro de formación y uno hacía la logística antes, ¿eh? Te estoy hablando de centros de formación, uno era el que realizaba las logísticas. Por eso te decía anteriormente en la plática que no deben desatenderse desde fuerzas básicas, centros de formación, lo que es el área de logística deportiva, porque te va a dar muchos frutos a futuro, créeme. Como jugador, imagínate un jugador que vendas a Europa, que lo saques de aquí, créeme que hay equipos que se enfocan a esos, créeme que no tienen un ingreso externo como Cruz Azul, pero que con vendiendo un jugador, créeme que les ayuda hasta para pagar sus nóminas o hasta para hacer muchas cosas, ¿eh? Entonces ve ahí la sí, importancia para que inicien digo, si tienen suerte y se meten a un equipo de primera división, qué bueno, ¿no? Pero sí es bueno que conozcan todo,
realiza cuando tienes todo a la mano y cuando no lo tienes, porque esa es la habilidad que ustedes deben de demostrar. De tener, sí. Y otra pregunta, Doc, ¿cómo viven los partidos? Por ejemplo, no sé, un América Cruz Azul en el vestuario, ¿cómo se sienten? Mira, ahí lo que es, a la gente que les gusta el fútbol, no sé si sea tu caso, créeme que es algo muy bonito. Tienes que planificar todo. Esos equipos se calientan mucho, como dicen en la tele, y tú lo has Sí, oído, sí, lo has sí. visto. Entonces, nosotros le sacamos mucho provecho desde el punto de vista de marketing, de comercial, todo eso que se encarga ya específicamente marketing y comunicación. Ahí le sacan mucho jugo precisamente a ese tipo de eventos. Y a nivel de vestidor, pues obviamente, si te fijas, es un ambiente que, mencionaba un profe, es un lugar sagrado, ¿eh? Ahí es donde el jugador puede gritar, puede llorar, puede patear y todo eso, pero es un ambiente muy bonito, es un ambiente, sobre todo, como tú dices, cuando es un América, Chivas, Pumas, etcétera, son ambientes que hasta tú te pone la piel chinita y créeme que todo lo que hay, lo que tú haces como a tanto médico, administrador, y si logras el objetivo, es algo mucho mejor. Hasta los tacos te saben mejor, ¿no? Sí, no, pues ya serían todo, prof. Muchas gracias, Doc. No, ¿de qué? Cuídate. Gracias, Alejandro. Alejandro de Tlanepantla, tercer semestre. Y bueno, hoy nos acompañan de tercero, de quinto, de séptimo. Y bueno, algunas personas que les interesa la plática. Les recuerdo que si tienen alguna otra pregunta pueden levantar su mano. Por aquí voy a leer una de Emilio Sánchez. Él es estudiante de Lance de quinto semestre en TANE y dice, ¿qué tan importantes son los hábitos del futbolista en cuanto al rendimiento que tiene? Un caso muy sonado puede ser el de, bueno, él menciona aquí al jugador Giovanni Dos Santos. Ah, Hábitos, ok. rendimiento. No, pues fíjate que a veces le dejan toda la responsabilidad a la capacidad. Ese es un jugador que es muy bueno, pero creo que con la respuesta que nos haces, yo creo que aquí ya no se regala nada, ¿eh? Si un jugador no tiene ese hábito de, por ejemplo, tener esa actitud de trabajar, porque no solo entrenan físicamente, ¿eh? Porque eso es pero hay también trabajos preventivos. Por ejemplo, te estoy hablando en un caso de Jesús Corona, él se entrena en la mañana, come, se queda aquí en el club a descansar y trabaja en la tarde, una sesión preventiva específicamente para músculos de miembros inferiores para mantenerlos fuertes, porque yo siempre le hago burla, o sea, no es lo mismo los tres mosqueteros que 38 años después, ¿no? Entonces, si te fijas, Chuy junto con algunos otros jugadores que se mantienen físicamente bien, pues obviamente les va a dar para cumplir con el objetivo, que es no disminuir el rendimiento, porque de por sí, por la edad ya lo bajan. Entonces, estos jugadores están conscientes de que se deben de seguir entrenando tanto en la cancha como cuando no los ves, ¿no? Que son descansos, que son, acuérdense que está el entrenamiento invisible que menciona este alumno, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Alejandro. ¿Mandé? Alejandro. Alejandro. Entonces, hay entrenamientos invisibles que son el descanso y la alimentación. Si tú no tienes todo eso, créeme que te va a dar por un tiempo, pero ya después ya no. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta y con esto pues estaríamos también finalizando. Agradecerle a los 113 personas conectadas el día de hoy su presencia. Doctor, esta pregunta va en función también de cuál sería para usted la clave de que sí llegó la novena. ¿En qué sentido? Que menciona que se ha tenido sí el trabajo de equipos administrativos, no se deja de trabajar, en que los mismos jugadores lo han externado, por ejemplo, Chaco Jiménez decía, es que voy por esto, voy por el objetivo, todos los jugadores que han pasado han buscado lograrlo, pero para usted que vive dentro de esta experiencia, la llegada de la novena, ¿cuál pudo haber sido ahí la diferencia o si la disciplina tarde o temprano es recompensada? No, yo creo que en resumen, fíjate que para haber logrado este objetivo fue parte importante lo que te decía, la situación mental del jugador.
Yo creo que todo es un complemento, el trabajo de ustedes, el trabajo del cuerpo técnico, como te decía, pero fíjate que la parte fundamental fue lo mental. Se metió, pedimos más bien un psicólogo deportivo, que ustedes también, es lo que te decía, si yo te lo pido, dices, no, pues ¿para qué un psicólogo deportivo, no? Entonces, como ustedes como administradores deportivos, pues tienen que tener esa facilidad de coordinar todo eso para que puedan tenerlo. Nosotros tuvimos un psicólogo deportivo y más lo que aportó el profe con lo que ya se vio en el video de YouTube del vestidor, Claro. créeme que, porque ya nos habíamos caído en el primer tiempo, Ujú, pero la intervención de ese coaching con el profe, créeme que salimos a devorarnos a Santos. ujú. Entonces, y aparte otro poco fue, yo creo que la humildad, la sencillez del jugador, el trabajo, como mencionaba el alumno, Ujú. es fundamental. Todos nos dedicamos a trabajar, tanto jugadores como cuerpo técnico, como logística, todos, y todo eso se juntó, y créeme que por eso yo creo que logramos ese objetivo de la novena, porque hemos tenido anteriormente, como te puse en la imagen, muchos jugadores con mucho talento, pero la verdad, el logro deportivo no fue logrado por lo que te decía. Hay jugadores que, como dicen ustedes, no se ponían la camiseta Ujú. y si no jala esto parejo, créeme que no se logran esos objetivos. Claro, doctor, y también la importancia, ¿no? Se lo pregunto por estar tantos años en la institución, la importancia de que a pesar de estos intentos, pues también no perder esa conexión con la afición, ¿no? Qué importante es la afición. Para usted, ¿qué importancia tiene la afición dentro de este trabajo? Mira, en la afición, yo creo que el, el aficionado, sabemos, nosotros lo hemos clasificado en lo personal, yo en dos grupos, uno que es el verdadero aficionado, que es el que te sigue a todos lados, la verdad, cuando pierdes, ganas y todo eso. Yo admiro mucho la afición de Atlante porque créeme que ustedes saben cómo le fue a Atlante y aún así lo seguían fielmente y todo eso. Sí. Entonces, había otro grupo que la verdad, yo no lo llamo aficionado, te lo digo en personal porque era muy ofensivo, era muy... Entonces, yo creo que es como un hermano, ¿no? Cuando se porta mal, tienes que apoyarlo, ¿no? Ujú, Entonces, así pasa aquí. Yo creo que el amor hacia un equipo debe de demostrarse y para nosotros es importante demostrarle a ese tipo de aficionados que queremos, que podemos, pero que todo lleva su tiempo, ¿no? A veces se dan las cosas, tú sabes, en el fútbol todo ujú. puede pasar y entonces, para nosotros el aficionado siempre ha sido importantísimo y créeme que siempre hemos tratado de atenderlo a pesar de todo lo que te comento que ha pasado. Claro que sí, doctor. En industria del entretenimiento nosotros analizamos audiencias, aficiones, clientes, etcétera. Y pues sí, observamos y por eso preguntamos esta relación, ¿no? Doctor, pues agradecerle. Por aquí Alejandro nos dice, como el caso de Guillermo Ochoa, que juega Olímpicos, eliminatorios del Mundial, CONCACAF, Liga MX, tiene 36 años, pero su trabajo es mental y físico. O sea, Claro, de lo que usted mencionaba, ¿no? eso es importantísimo. Ahora el jugador en día ya sabe que si quiere prolongar su vida futbolista o estar activo, tiene que trabajar el doble, digamos. Correcto, doctor. Pues mire, por aquí hay algunas inquietudes de algunos alumnos que se encuentran en séptimo y les interesaría mucho poder de repente aportar su talento a través de prácticas profesionales. Déjenme les comento a ellos que pues, con usted fue esta práctica para conocer cómo se vive el día a día dentro de una institución deportiva inmersa dentro de un negocio de entretenimiento que es el fútbol, pero pues bueno, ya a través de vinculación de la Escuela Bancaria y Comercial, estaré poniéndome en contacto con el área correspondiente para observar si hay posibilidad, porque como usted bien menciona, el trabajo de un administrador de negocios pudiera, o más bien, es de mucha valía para este tipo de proyectos. Entonces, doctor, pues bueno, agradecerle el día de hoy que se haya tomado este tiempo para platicar. Sabemos de las ocupaciones que tiene, precisamente como lo comentábamos, me comentaba usted que están preparando este enfrentamiento la próxima semana. Hay Liga MX, hay otros viajes y pues bueno, es mucho trabajo, ¿no? Entonces, jóvenes que nos escuchan, pues déjenos sus comentarios en el chat. Mientras tanto, en lo que estamos viendo los comentarios, doctor, voy a compartir por aquí esto con usted. Y bueno,
a Ana Claudia de Operación nos está diciendo en el chat que pueden a través de este formulario registrarse, ponernos sus comentarios si les gustó esta conferencia, si quieren alguna otra en particular, pues estaremos atentos para poderla generar. Estimado doctor Ernesto Prado López, la Escuela Bancaria y Comercial otorga este reconocimiento por compartir con nuestra comunidad estudiantil la conferencia La salud en los deportistas de alto rendimiento y los negocios deportivos. Esto en Tlalnepantla, Estado de México, 22 de septiembre del año 2021, y este reconocimiento a través del maestro Sergio Javier Amante Serralde, jefatura de gestión de talento docente de Tlalnepantla. Doctor, muchas gracias. De verdad que le agradezco enormemente esta charla y pues los estudiantes y la gente que se conectó el día de hoy, pues nos llevamos un panorama mayor de lo que implica todo el trabajo dentro de una institución deportiva. Entonces, pues de verdad agradecerle mucho, doctor, el tiempo en esta sesión. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos, a toda la video audiencia y créanme que estoy a la orden. Les dejo ahí mi correo y con todo gusto, cuando quieran. Obviamente por la pandemia no puedo meter a todos, pero igual tú te encargas de hacer un sorteo y los voy a Claro que sí, invitar un doctor. día. Ahí, no sé tú qué actividad hagas y que se ganen 3 visitas. Y con Correcto, gusto sería los paso excelente. aquí al club para que vean y platiquen con un administrador o el que se encarga de la logística y se lleven ya un panorama más amplio todavía. Sobre Me todo parece muy ya bien. lo que es lo que es el área específica de la administración. Correcto, doctor. Es una muy buena oportunidad, agradecerle por ello y bueno, me pongo en contacto con usted para establecer la dinámica. Entonces serían estas pues 3 oportunidades de que lo acompañen. Ahí tú pones la dinámica, mi amado. Y el que Claro gane que sí, esos doctor. 3 pases, con gusto, ahí tienen mis datos, hacemos el contacto y con mucho gusto los invito. Claro que sí, doctor. Y para que vean cómo se trabaja aquí. Y Perfecto, vean pues créeme que se van a enamorar del club. Es una institución muy bonita que ha invertido mucho y esperemos que de aquí para adelante se cumplan esos objetivos que tanto ustedes como nosotros queremos. así es, doctor. Oiga, pues de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta charla. Y pues bueno, como le digo, ¿no? Ahora tenemos un panorama mayor de lo que representa el negocio del fútbol desde esta óptica de lo deportivo, más la administración. De verdad agradecerle y a todos los que se conectaron. Soy el maestro Amado Miranda Nieto de Lancet Tlalnepantla. Estaremos trayéndoles más conferencias de este tipo, de este formato, en donde podamos conocer más a fondo lo que es cada industria del entretenimiento, audiovisual, musical, deportiva, como es el caso de hoy, videojuegos, etcétera. Regístrense, por favor, en el formulario. Ha sido un gusto saludarlos. Nos vemos la próxima. Estén atentos a los canales de comunicación. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias, doctor. No, gracias, Amado. Que tengan un buen día a todos. Cuídense mucho, por favor, sana distancia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. Chicos, por favor, no se les olvide realizar el registro en el FOMS. Es súper importante para que puedan tener sus puntos sexto y tengamos también sus comentarios.